Ili cholel chol. Ili cholel mi mehlel lakcha kabel pekebel mubu mehlel y melop ili año buchi comunidad. Más importante mubu chachil hiye chini ishim. Aunque mi mehlel lakcha yanchak bu cultivo mubu mehlel lakush chich bache ili pimel ili chahuk yikoch ili momoy. Mach solo mukach mehlel lakush sino que mi mehlel chikanyel chaan mi tsikaño ibu. Yiko hael ilachi cholel mi mehlel lakcha. Y más importante bu hiñe chini ishim buul chum kambilo bu bache ushtikil y yeraño ibu. Ancha pe cultivo mu melo hiñe chini habil cholel yikoch hinimol. Ili habil cholel chebu ora mi bajeño hiñe pak mu nyasha melo hiñe limpieza. Una vez que mi tash y me leyó mi limpieza, mi checho, pa y coch y ya lo vil y piul, o mi manik, mi chojo y vinik. Una vez que mi tash y me leyó il pak, mubu kikaher y me lo chebu ora golish kole mahel y ishim y limpieza. Mi melo mi a incholel chaya o ushia. Chan mi loco hihi más buenik pimel porque hihi mubuki baenti afectar y hihi cultivo ya bugolipuko. Y luego chebuchanja kish golish inchiki maler hi ishim mu melo hihi chechipuko mi cha melo hihi padre de familia y ochi yalobil mi puyo maler y mi chan ora mi melo y labor. Una vez que mi tash y puyo muy mi caer y ajo lo él, luego mi chomo maler y carretilla o ya sea chitriciclo, chan mi maler y luso ya yo ler y shim mu melo. Una vez que mi tash y me leyó y le habil choler mi chachiler y mol mi subeño. Y le mol choler mi meler y bajeño. Si asociar mi cultivo, chich bache tak mencionar y la nyasham, bache ni bul y ochu. Mi melo y mi pak, tiene bucha actividad tabu meleo chani habil choler, mi chechel ni pak, limpieza y ochi abashim, mi chacho maler, ya yo lele shim. Tiene actividad mu melo y la comunidad. Mi nombre es Domingo Sánchez Peñate. Para nosotros el maíz es muy importante. Representa la vida, porque ahí se prepara el maíz, el atole, otras cosas que se utiliza para alimentarse. También no solo para eso, se utiliza para alimentar a los pollos, los cerdos, y por eso para nosotros es muy importante, muy interesante, porque si no hubiera maíz, pues prácticamente sería el fin para nosotros, porque no tendríamos con qué alimentarnos. La unidad de producción familiar Chol. Los distintos elementos materiales e inmateriales que conforman el agroecosistema Milpa Chol de la comunidad Francisco Ignacio Madero se encuentran dentro de los patrimonios humano, social, físico, natural y económico. Cada uno es valorado por las familias, puesto que la milpa favorece los lazos familiares a través de los roles de trabajo y su vínculo con la religión y lo místico, ya que el manejo tradicional de este agroecosistema gira en torno a una deidad. En este sentido, la milpa representa para los choles importantes vínculos ser humano-naturaleza, relación que lleva consigo valores, tradiciones y cultura.
por lo que este sistema tradicional simboliza un recurso importante en su sistema de vida, en el que se encuentran diversidad de especies de plantas e insectos que juegan papeles ecológicos, además que forman parte de las tradiciones en diferentes usos culturales, es decir, elementos socioculturales que favorecen los ciclos agrícolas y refuerzan la cosmovisión maya chol. Chunyel panmil ambechi cholel. Wen yuk ikanibal. Hinyech mobo email hini polinización. Ikot, ipuk, iguchak hini pimel. Hini cholel wen yuk ikanibal. Yech an inyak tibal lo hini cholo. Ay chunyel panmil ya ti cholel honcholbu mobo kush yopol hini ishim. Ikohael an matchbu honcholik bu anchohael mubu ikanyo chansak ikohael an hini kush bilbu ikawa shu church pus bebilo wahali